Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Flores Terrero. Soy estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa en la Universidad IEXPRO. En esta exposición se hablarán de los mecanismos de protección de los derechos humanos en México. También se abordarán las herramientas jurídicas fundamentales que resguardan la dignidad humana en el sistema mexicano. Referencia bibliográfica: Lugo Garfias, María Elena. Las garantías y los medios de protección de los derechos humanos en México. La exposición se desarrollará mediante episodios a los que titularemos capítulos. Objetivo de aprendizaje y agenda de la exposición. Identificación de mecanismos. Comprender el panorama general de las herramientas jurídicas para la defensa de los derechos humanos en México. Garantías constitucionales. Definir y contextualizar las garantías que emanan directamente de la Carta Magna. Medios de control: estudiar los instrumentos procesales para asegurar la supremacía constitucional y la convencionalidad. Relevancia del control: analizar la importancia de contar con controles robustos de constitucionalidad y convencionalidad. Al finalizar esta exposición, tendremos la capacidad de identificar y diferenciar los mecanismos de protección de los derechos humanos establecidos en el sistema jurídico mexicano, incluyendo las garantías constitucionales, los medios legales de control y la aplicación del control de convencionalidad. Capítulo 1. ¿Qué se entienden por garantías constitucionales? Desde un concepto integral, las garantías constitucionales son el conjunto de instrumentos jurídicos de carácter procesal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para hacer efectivos los derechos humanos frente a actos u omisiones de la autoridad o, en ciertos casos, de particulares. No son los derechos en sí mismos, sino los medios para su defensa y su restauración. Naturaleza y función. Su función esencial es limitar el poder público y asegurar que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sean respetados. Actúan como mecanismos de seguridad y protección que permiten al individuo exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos. Las garantías son, por lo tanto, los medios con los que cuenta el gobernado o los gobernados para proteger sus derechos ante el actuar arbitrario o ilegal de la autoridad. Clasificación de las garantías constitucionales. Aunque la clasificación tradicional ha evolucionado con la reforma constitucional del 2011, las garantías se pueden agrupar para facilitar su estudio, enfocándose en cómo protegen al individuo. Estas se organizan en garantías de igualdad. Estas garantías aseguran que todas las personas sean tratadas de forma idéntica ante la ley, prohibiendo la discriminación por motivos de origen étnico, género, por edad, por condición social, etcétera. Garantías de libertad. Las garantías de libertad protegen la autonomía individual en sus diversas facetas, por ejemplo, en libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de trabajo, libertad religiosa, etcétera. Garantías de propiedad. Las garantías de propiedad defienden el derecho a la propiedad privada, sujetándolo a las modalidades que dicte el interés público. Garantías de seguridad jurídica. Estas garantías aseguran que los actos de autoridad cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y que nadie sea molestado por mandato de autoridad competente, sino por mandato de autoridad competente. La seguridad jurídica es crucial, estableciendo el principio de legalidad y el debido proceso como pilares contra la arbitrariedad. Capítulo 2. ¿Qué se entienden por medios de control de la constitucionalidad? Asegurando la supremacía normativa, los medios de control de la constitucionalidad son herramientas jurisdiccionales diseñadas para mantener la jerarquía del ordenamiento jurídico, asegurando que ninguna ley o acto de autoridad contravenga las disposiciones de la Constitución Federal. Una definición práctica: son procesos legales que permiten a los órganos judiciales anular, invalidar o inaplicar normas y actos que se consideren inconstitucionales. Son la manifestación práctica del principio de supremacía constitucional. Estas cumplen una doble función. Por una parte, una función objetiva, la de proteger la Constitución como norma suprema, y una función subjetiva, la de proteger los derechos humanos de los individuos contra violaciones normativas.
Control concentrado versus control difuso. El sistema mexicano combina mecanismos de control concentrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mecanismos de control difuso, concentrado en los jueces federales o las vías de amparo. Capítulo 3. Medios de control regulados en el sistema jurídico mexicano. El sistema jurídico mexicano cuenta con un abanico de instrumentos de defensa que se activan según la naturaleza del acto impugnado y el órgano competente. 1. Juicio de amparo. El juicio de amparo es el medio de control más importante y el principal mecanismo de defensa de los derechos humanos. Procede contra leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Su efecto es principal y es relativo, y busca restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada. 2. Controversia constitucional. Resuelve conflictos de competencia o invasión de esferas entre los distintos poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo o judicial, entre los órdenes de gobierno federal, estatal o municipal, o entre organismos constitucionales autónomos. Su finalidad es mantener el equilibrio y la división de poderes. 3. Acción de inconstitucionalidad. Permite impugnar leyes de carácter general, federales, estatales o municipales, que se consideren contrarias a la Constitución. Está reservada a minorías políticas y organismos como la CNDH. A diferencia del amparo, su efecto es general, si es resuelta por una mayoría calificada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medios adicionales y herramientas complementarias. Además de los grandes medios de control, existen otros recursos que complementan la protección jurídica. Facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 97. Permite a la Suprema Corte investigar hechos que constituyan una grave violación de los derechos humanos, aunque no es un medio de control directo, sí un mecanismo de supervisión. Recursos en sede local. Incluyen las acciones y recursos previstos en las constituciones y leyes locales para garantizar la supremacía de sus propias normas y la legalidad de los actos administrativos. Recomendaciones de la CNDH y organismos públicos. Aunque no son jurisdiccionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes estatales ejercen un control no vinculante, pero de alta autoridad moral, sobre la actuación de las autoridades. El amparo directo e indirecto son las dos vías principales del juicio de amparo. El amparo indirecto procede contra actos fuera de juicio o después de concluido y contra leyes. El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio. Capítulo 4. El control de convencionalidad. La reforma constitucional de 2011, especialmente el artículo 1, introdujo un nuevo paradigma que obliga a las autoridades a armonizar el derecho interno con los compromisos internacionales. Es el examen de compatibilidad que debe realizarse entre las normas y actos del derecho interno y las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principio pro persona. En el ejercicio del control de convencionalidad, todas las autoridades deben aplicar siempre la norma o interpretación que sea más favorable a la persona para garantizar la protección más amplia de los derechos humanos. Obligación para todas las autoridades. La Suprema Corte ha determinado que este control debe ser ejercido de oficio por todos los jueces y en el ámbito de sus competencias por todas las autoridades del Estado mexicano, sean administrativas o legislativas. Importancia del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Contar con estos dos controles es fundamental para consolidar el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en México. Garantía de supremacía. Aseguran que la Constitución y los tratados internacionales sean la cúspide normativa, impidiendo que el poder político legisle o actúe de manera arbitraria o contraria a los valores fundamentales. Protección amplia.
El control de convencionalidad expande el catálogo de derechos protegidos, integrando estándares internacionales que en muchos casos son más protectores que el derecho interno. Esto refuerza la posición del ciudadano frente al Estado. Control democrático. Estos mecanismos fortalecen el sistema de pesos y contrapesos, permitiendo que el Poder Judicial revise y limite la actuación de los otros poderes. Esto es esencial en una democracia moderna. La combinación de ambos controles, el interno, constitucionalidad, y el externo, convencionalidad, genera un bloque de constitucionalidad que ofrece la protección más amplia posible a los gobernados. Conclusiones y reflexión final. Los mecanismos de protección en México son la columna vertebral de la defensa de la dignidad humana. Su conocimiento y aplicación efectiva son cruciales para la labor de todo jurista. El rol del abogado. El litigante actual debe dominar no solo el amparo, sino también la técnica de aplicación del control de convencionalidad para invocar las normas y jurisprudencia interamericana más favorables para el cliente. Evolución constante. La protección de derechos humanos es una materia viva. Los estudiantes de las universidades deben mantenerse actualizados sobre las últimas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las sentencias de la CNDH, que redefinen constantemente el alcance de los derechos. Compromiso ético. La existencia de estos medios de control subraya la responsabilidad de la comunidad jurídica de ser el garante activo de los derechos humanos en la sociedad mexicana. En agradecimiento a la CNDH y a la maestra María Elena Lugo Garfias por la base de esta importante discusión sobre la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención.